Saludos desde Caracas, Venezuela. Mi nombre es Victoria Tirro y voy a compartir con ustedes el análisis de otro elemento desde la intervención multicomponente, como lo es el bienestar psicológico y su relación con el manejo del estrés en las personas mayores. En ese sentido, los invito entonces a pensar cómo estos elementos de tipo psíquico pueden intervenir dentro de lo que es el adecuado manejo del envejecimiento. Para eso entenderemos entonces que la percepción y la satisfacción con la vida están relacionados básicamente con la capacidad que tenemos para reparar o restaurarnos emocionalmente a partir de estrategias resilientes que nos ayuden a superar las adversidades. Eso es algo que la psicología ha trabajado por mucho tiempo. Sin embargo, lo interesante es conocer cómo sería el abordaje desde el punto de vista psicogerontológico. De esta manera, entonces, analizamos lo que es la primera variable, que es el bienestar. El bienestar es un constructo que profundizó Carol Reef, sobre todo en la población mayor con la cual trabajó. La propuesta de Carol Reef es bastante atractiva porque lo analiza desde un punto de vista integral, pero además de la relación que tiene la persona consigo mismo y con su entorno. Entonces, allí ese esfuerzo, como les decía, por poder relacionarse y vincularse, pareciera promover el potencial humano. Y ese potencial humano va a llevar a la sensación de crecimiento personal. Cuando ella analiza este tema, propone 6 dimensiones básicas que debemos tener muy presentes. Una de ellas es la autoaceptación, la siguiente es las relaciones positivas que mantenemos con otros, el propósito en la vida, el crecimiento personal, el control ambiental y la autonomía. Todo esto vinculado con la salud física, con la satisfacción vital y por supuesto con el bienestar en general. Entonces las investigaciones desde que ella propuso estas variables se han guiado para poder profundizar cuáles son los elementos que podemos tener más o menos desarrollados o identificar en nuestra población mayor. Fíjense que estamos hablando desde el punto de vista del mundo interno y próximo de la persona hasta desde el punto de vista social y comunitario. Aquí sería el resumen entonces a través de esta imagen de cuáles son esos aspectos a profundizar y que debemos tener presente según este modelo. De esta forma, si nosotros entendemos en qué consiste el constructo del bienestar, entonces hay pruebas, hay instrumentos que si nosotros queremos intervenir a este nivel, podemos encontrar, ¿sí?, que nos ayudan a medir estos componentes o dimensiones. Voy a mencionar algunos de ellos, tal como refiere la lámina. Cuando repaso la historia de mi vida, estoy contento de cómo han resultado las cosas, satisfacción con la vida. Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga. En general me siento seguro y positivo conmigo mismo. Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí. Y así mucho más larga la prueba, pero con esto quiero mostrarles que ya hay instrumentos que se están empleando para poder conocer más de cerca cuáles serían estos elementos a tomar en cuenta. Esta variable de bienestar psicológico y bienestar subjetivo está siendo muy utilizada a nivel de trabajos de grado y a nivel de investigaciones en general porque refieren lo que comentaba sobre la percepción y el sentido de vida.
La otra gran variable que tendríamos que considerar es el estrés. Recordemos que estamos rodeados por una cantidad de episodios que, que aparecen en nuestras vidas, que irrumpen a veces de manera imprevista, y esas experiencias ambientales que hemos denominado estresores, ¿no? Y los resultados y la forma en que manejemos ese estresor es el que nos va a ayudar a desarrollarnos como persona o interferir en nuestra evolución. Ese elemento mediador entre el estresor y el resultado que obtengamos es el recurso de afrontamiento. Un recurso de afrontamiento son aquellas respuestas adaptativas que nosotros hacemos a eventos críticos con tal, ¿verdad?, de intentar ser funcional dentro del ambiente en el cual estamos. Esfuerzos cognitivos y conductuales, ¿verdad?, que se emplean cuando se considera que las demandas externas son superiores, ¿verdad?, a los propios recursos con los cuales se cuenta. Y por supuesto, dentro del recurso de afrontamiento individual, porque hay recursos de afrontamiento familiares, del cual no vamos a hablar en este momento, las tres características principales serían la valoración, que es la búsqueda del significado de esa experiencia, de ese episodio, el problema, que es confrontarlo con la realidad, y las emociones asociadas o vinculadas con eso que estamos viviendo. Es interesantísimo ver cómo ha sido la evolución del constructo de afrontamiento desde Lazarus y Folman hasta Musk, que actualmente es lo que más se emplea. Lazarus y Folman al principio hablaron de afrontamiento dirigido al problema y emoción, que es lo que muchas veces escuchamos. Sin embargo, Sandler y Endler posteriormente hablaron de estrategias centradas en el problema, estrategias centradas en la emoción y estrategias centradas en la evasión o evitación. Y Musk resume todo esto en dos elementos fundamentales. ¿Cuál es el foco y cuál es el método? ¿Cuál es el foco? Si es emocional o el problema. ¿Cuál es el método? Si tiene que ver con la capacidad personal de recursos que puedan emplearse para dar la respuesta. Entonces puede ser cognitivo o puede ser emocional. Esos elementos, ¿verdad?, están valorando, ¿verdad?, están calibrando un poco el ajuste que la persona va a tener frente a esa situación estresante. Aquí en este cuadro resumen podemos encontrar entonces que las estrategias de afrontamiento según los modelos estarían básicamente de lo cognitivo y conductual, pero también si es más bien evitativo, ¿verdad?, o por aproximación. Por aproximación yo busco resolver, evitación es aquello que rechazo. Puede ser conductualmente o cognitivamente. Para que quede aún más claro, lo tenemos en esta imagen. Un manejo adecuado desde el manejo centrado en el problema sería la resolución de un problema o reestructuración de una situación. Igualmente, un manejo adecuado centrado en la emoción sería la búsqueda de apoyo social, alianzas, redes colaborativas. ¿Cuándo ocurre, según la propuesta de evitación, que pasa a ser un manejo inadecuado? Todo lo que puede ser pensamientos que llevan, ¿verdad?, ideas rumiantes que no permiten concretar ninguna idea, ninguna acción, el aislamiento, la autocrítica, que desde la emoción no favorece la resolución de problemas. Entonces, vemos que cuando enlazamos bienestar con estrés, es el desarrollo y es la identificación de los recursos de afrontamiento lo que va a permitir que la persona pueda actuar de manera independiente, autónoma y con un propósito de vida. Cuando estamos delante de esa persona mayor, es importante entonces que ahondemos, ¿verdad?, que revisemos estos elementos a través de distintos pasajes o experiencias de vida anteriores. ¿Cuáles han sido las estrategias que ha empleado esa persona de manera natural y si le han funcionado o no?
Huss, que ya les decía que tiene la propuesta sobre foco y método, nos hace también, ¿verdad?, de alguna manera la propuesta de una escala, un cuestionario para nosotros poder explorar un poco esas posibilidades que tiene la persona y si les resultan o no. Entonces, por ejemplo, preguntas como empezaste a leer para entretenerte, pensabas acerca de cómo podrían llegar a salir las cosas, ¿verdad? Frente a determinada situación, eh, tratar de convencerse a sí mismo que las cosas mejorarían, pensaste acerca de las nuevas dificultades que se podrían presentar. Entonces, mucho más larga el cuestionario, pero eso nos permite entonces entender que de nuevo hay instrumentos que ayudan al investigador o al profesional para conocer más de cerca entonces cuáles son esos métodos y el foco que la persona está empleando en una situación de vida adversa. En resumidas cuentas, cuando vemos esto del bienestar desde el punto de vista psicológico y la relación con los elementos asociados con el estrés, hay tres niveles de análisis de una misma realidad. Los aspectos objetivos, que sin duda forman parte de esa comprensión, como puede ser el país en donde está, la seguridad, la protección, su nivel cultural más que de educación, ¿verdad? Alimentación, vestido, capacidad económica, aspectos sociales en general, que estarían relacionados con políticas públicas, con resguardo de las personas mayores, con el tema de la jubilación y las pensiones. Sin embargo, lo crucial acá es que como personas nosotros tenemos una narrativa, nosotros elaboramos una historia personal, es la forma en que nosotros nos contamos nuestra propia historia y que está asociada con la subjetividad, que no la podemos dejar de un lado y que no puede aprenderse solamente a través de un cuestionario, es una realidad mucho más amplia. Y allí tenemos entonces satisfacción con la vida, autoconcepto, niveles de autoeficacia, dignidad y lo que venimos mencionando del bienestar subjetivo, porque esa es la variable fundamental y mediadora entre la realidad y la capacidad de solucionar problemas. Y si aplicamos todo esto que hemos visto hasta ahora con el envejecimiento, hay buenas noticias porque el recurso de afrontamiento promueve la flexibilidad y la reserva cognitiva. Es decir, la capacidad de cambio de estrategia, de que yo pueda ajustar mis respuestas en base a las situaciones de vida, nos ayudan a ver que es una invitación al crecimiento y al desarrollo del potencial humano. Con respecto a los recursos de afrontamiento, es interesante ver que ya Mayordomo y colaboradores desde el 2015 decían que las mujeres al envejecer parecieran usar más las estrategias de evitación, mientras que García Pulido y Mercado Rivas habla de que hombres y mujeres en general emplean esfuerzos activos por aproximarse al problema y resolverlos, y Aceiro y colaboradores termina como reuniendo y defendiendo la idea de que no hay diferencias al final en los recursos de afrontamiento por género, edad y nivel educativo. ¿Okay? Esa idea de que las mujeres solamente se centraban en la solución la solución en base a las emociones, eso ha cambiado. ¿Okay? Además, hay que entender que el envejecimiento de las personas ahora es distinto de hace unos cuantos años. Entonces, este envejecimiento y bienestar es un aspecto psicoafectivo fundamental, que es esa sensación, ¿verdad?, de realización personal o de experiencia de fracaso. Es el tinte, ¿verdad?, que se le da al envejecimiento según las experiencias. Es la posibilidad de encontrar situaciones que sean oportunidades más que solamente o exclusivamente adversidad. Y por supuesto, y trayéndoles un poco con respecto al caso de Venezuela, es interesante ver que el bienestar, más allá de la situación sociopolítica que se vive, a modo de un ejemplo, las personas se han adaptado
eficientemente al entorno desarrollando habilidades como la resiliencia, ¿no? Es decir, más allá de esas condiciones de vida ideales, la persona se ha tenido que ajustar a situaciones de vida particulares. Entonces, cuando hablamos de bienestar, comparto con ustedes este modelo de Miguel García, que dice que el bienestar subjetivo al final es la combinación del aspecto psicológico, de la percepción de calidad de vida, de la competencia conductual que yo tenga en la solución de problemas y por supuesto el entorno o el ambiente que me rodea, ¿no? Situaciones contextuales particulares. Conclusiones de esto, bueno, lo primero es no dejar a un lado estas variables que son tan importantes, entender que la calidad de vida va en relación a ese trayecto vivencial, que hay que monitorear el insumo de esas vivencias particulares, el alcance de objetivos, la transformación, la regulación de los recursos que emplee y esa efectividad interpersonal. Y por supuesto la capacidad que tenga la persona para autorregularse, promover la toma de decisiones y la guía o ayudarlo a guiar su propio comportamiento. Creo que al final de todo esto la intención es que la persona sea bastante autónoma y creo que es un elemento fundamental para lo que es el envejecimiento saludable. No solamente desde la percepción de una salud ideal, sino de la comprensión y la posibilidad de ser autónomo e independiente dentro de las circunstancias particulares que les toque vivir. Muchísimas gracias.